Le pedí matrimonio a mi novia, pero ella se puso a llorar porque ese día era la fecha en la que cumplía su aniversario con su exnovio. Yo me fui del restaurante, pero a la media hora me llamó para decirme que ya estaba lista para darme un sí. La última imagen que tengo de Natalia esa noche es su cara iluminada por las velas del restaurante, pero no por emoción, sino por culpa. Yo estaba de rodillas, con el anillo abierto, y ella se tapaba la boca llorando porque justo hoy era el aniversario con su ex. Me fui sin gritar, sin tirar nada, con el orgullo hecho polvo y el anillo quemándome en el bolsillo. 30 minutos después me llamó, como si nada, para decirme, ya estoy lista, ahora sí te digo que sí. Y en ese instante entendí que yo no era su elección, yo era su plan B. Déjenme contarles cómo la dejé sin el seguro, y sin el sueño. Yo soy Andrés, y durante mucho tiempo me enorgullecí de ser ese hombre que no juega con los sentimientos de nadie. El que escucha, el que sostiene, el que no se asusta cuando la otra persona trae heridas del pasado. Con Natalia yo creí que estaba haciendo las cosas bien, paciencia, constancia, detalles pequeños, planes serios. La miraba y pensaba, esta mujer por fin va a tener algo estable. Lo que no veía, o no quería ver, era que para ella la estabilidad no era amor, era un salvavidas. Natalia tenía un fantasma con nombre y apellido, Fabián. No era un ex cualquiera, era ese ex que ella mencionaba con una mezcla de rabia y brillo en los ojos, como si odiarlo la mantuviera conectada a él. Fabián me dañó, decía. Fabián no sabe lo que quiere, decía. Pero cada vez que lo decía, su voz cambiaba, como si lo estuviera defendiendo sin darse cuenta. Yo, ingenuo, lo interpretaba como proceso de duelo. Hoy sé que era adoración disfrazada de queja. Cuando empezamos a salir, Natalia insistía en que lo tenía bloqueado por salud mental. Eso me tranquilizaba. Me hacía creer que yo estaba construyendo algo nuevo sobre tierra firme. Incluso llegué a sentirme orgulloso de que ella escogiera el camino tranquilo conmigo, de que me presentara como el hombre que sí vale la pena. Era una narrativa bonita, y peligrosamente cómoda para ella. Yo no era perfecto, pero sí era claro. Trabajaba, tenía mis metas, cuidaba mi dinero, y cuando me comprometía con alguien lo hacía con intención. Natalia decía que eso le daba paz. Me repetía que conmigo se sentía segura, que conmigo podía respirar. Y yo, que confundí seguridad con amor, me dejé envolver por esa idea, yo era la cura para su caos. Los detalles que no encajaban estaban ahí desde el principio. Una vez, en una cena, un amigo mencionó el nombre de Fabián porque lo vio en un lugar, y Natalia se quedó rígida un segundo, como si el mundo se detuviera. Otra vez, vio una foto vieja en redes, y pasó 15 minutos mirando la pantalla con una cara que no era nostalgia, era hambre. Y aún así, cuando yo le preguntaba ¿estás bien?, ella sonreía y decía sí, ya lo superé. Pasó el tiempo y yo, en mi cabeza, fui subiendo escalones, conocer a su familia, planear viajes, hablar de vivir juntos, pensar en futuro. Ella me acompañaba en todo, pero siempre con esa forma de estar a medias, como si una parte de ella estuviera reservada para otra historia. Yo lo justificaba, todos tenemos cicatrices. Lo que no entendía es que Natalia no quería cerrar esa cicatriz, quería que alguien más la volviera a abrir. El día de la propuesta yo elegí el lugar que a ella le encantaba. No era solo un anillo, era una promesa de vida compartida. Ensayé palabras, respiré hondo, me aseguré de que ese momento fuera limpio, bonito, irreversible. Cuando saqué la caja, vi su expresión cambiar tan rápido que me confundió. Y entonces llegaron las lágrimas, pero no de felicidad. Natalia se llevó las manos a la cara y empezó a llorar como si la hubiera puesto frente a un juicio. Tartamudeó algo sobre fechas, sobre recuerdos, sobre que hoy justo era el aniversario de cuando ella y Fabián se hicieron novios años atrás. Imaginen eso, yo arrodillado, temblando de nervios, y ella llorando por otro hombre. La gente alrededor se dio cuenta, los meseros miraban de reojo, y yo sentí como se me congelaba la sangre. Le pregunté, muy bajo, si estaba diciéndome que no. Ella no dijo no. Dijo algo peor, no sé. Y luego intentó agarrarme la mano con desesperación, como si quisiera retenerme sin elegir. Ahí me levanté despacio, guardé el anillo y le dije que necesitaba aire. No le hice un show. No porque no doliera, sino porque me negaba a ser parte de su escena. Salí del restaurante con la garganta cerrada. Caminar fue lo único que me evitó explotar. Me senté en mi carro con el anillo en el bolsillo y una pregunta clavada en la cabeza, ¿qué clase de mujer llora por su ex en el momento exacto en que otro hombre le ofrece todo? Mi orgullo quería irse para siempre en ese instante, pero mi corazón todavía buscaba una explicación que no la dejara tan mal. 30 minutos después sonó mi celular. Era Natalia, y su tono era extraño, no era lloroso, era práctico. Andrés, ya estoy lista. Regresa. Te digo que sí. Como si el problema fuera que se le había pasado la emoción, como si yo fuera un trámite que se pausa y se retoma. No hubo disculpa real. No hubo perdón por humillarte.
Solo un ya estoy lista, como si yo fuera un vestido que se pone cuando por fin combina. Ahí se acomodó todo en mi mente con una claridad que duele. Fabián la había rechazado en algún punto, y ella había corrido hacia mí para no quedarse sola. Y mi propuesta, en lugar de ser un sueño, le había recordado que su sueño verdadero era otro. Yo no era el hombre que ella amaba. Yo era el hombre que la salvaba de quedar en el vacío. No regresé al restaurante. Esa noche no le contesté más. Y en el silencio empecé a reconstruir los últimos meses con otra lente. Natalia no me elegía, me usaba. No porque fuera mala de película, sino porque era egoísta de una forma peligrosa, la clase de egoísmo que se disfraza de vulnerabilidad para que tú te sientas culpable de poner límites. Al día siguiente, cuando intentó actuar como si nada, me miró con esos ojos grandes de no me abandones y me dijo que lo de ayer fue un ataque de ansiedad por recuerdos. Fue tan conveniente que casi me reí. Casi. Porque en el fondo yo sabía que no era ansiedad, era duelo por un hombre que ella aún quería. Y yo estaba a punto de firmar mi vida con alguien que todavía tenía el corazón en otro lado. Ese fue mi quiebre. No el llanto, no la humillación pública, sino la llamada, ya estoy lista para decir que sí. Esa frase me hizo entender que mi amor, mi paciencia, mi respeto, para ella eran accesorios. Y en ese momento decidí que si Natalia hablaba el idioma de los impulsos y las fantasías, entonces yo le iba a responder en su mismo idioma, pero con final irreversible. No iba a rogarle amor a alguien que todavía le rezaba a su ex. Iba a hacer que eligiera, y que esa elección la dejara sola. Actualización 1. Natalia se aferró a mí como si yo fuera el último vagón de un tren en marcha. Después del desastre del restaurante, empezó a exagerar gestos de lealtad, me mandaba fotos del día, me llamaba cada noche, me decía te amo con insistencia, como quien tapa una grieta con cinta. Y lo más teatral, me dijo que había bloqueado a Fabián para siempre para demostrarme que yo era su prioridad. Ese movimiento me confirmó todo. Cuando alguien está realmente libre de un ex, no necesita montar un show de bloqueo, simplemente vive. Natalia necesitaba que yo la aplaudiera por cerrar una puerta que, en realidad, nunca dejó de mirar. Y yo entendí el problema inmediato, si el canal con Fabián estaba cerrado, yo tenía que abrirlo, pero sin que mi nombre quedara pegado al crimen. No hice lo que haría un hombre desesperado. No le revisé el celular, no armé interrogatorios, no busqué peleas. Mi fuerza en ese punto fue parecer tranquilo. La dejé hablar, la dejé jurar, la dejé construir su versión de mujer comprometida. Mientras tanto, yo tomaba nota de algo simple, Natalia no estaba enamorada de mí, estaba aterrada de quedarse sin nadie. Con esa certeza, preparé el primer empujón. Conseguí un teléfono de esos que no están atados a mi vida cotidiana, algo que no miras dos veces si aparece en tu pantalla. No lo hice por juego, lo hice por precisión. Natalia necesitaba una chispa que no pudiera relacionar conmigo, una señal que viniera de afuera y reactivara su obsesión dormida. Esa misma noche, cuando Natalia se bañaba, me senté en la sala con el pulso frío y escribí un mensaje breve, venenoso y hecho a su medida. Nada largo, nada sospechoso, solo lo suficiente para abrir la herida que ella finge cerrada. Le escribí desde ese número, soy F. Me desbloqueaste. Me arrepiento de lo que te dije esa noche. No te cases. No lo mandé con emojis, no lo mandé con drama. Lo mandé con la simpleza de un fantasma que aparece en la puerta. Porque Natalia no necesitaba detalles para creer, ella quería creer. Y esa es la diferencia entre manipular a alguien sano y empujar a alguien que ya se está cayendo solo. Al día siguiente la vi leer el mensaje. Lo sé porque vi cómo su cuerpo reaccionó antes que su cara. Se quedó quieta, como si le hubieran dicho su nombre en un cuarto vacío. Se le fue el color, le temblaron los dedos, tragó saliva. Y luego hizo lo que hacen los culpables, sonrió forzado cuando me miró, como si todo estuviera perfecto. No me dijo nada, por supuesto. Natalia es de las que guardan secretos no por lealtad, sino por conveniencia. Se metió el celular al bolsillo y siguió hablando de la boda, pero ya no con alegría, sino con esa distancia rara de quien está escuchando una canción vieja en la cabeza. La duda se sembró exactamente donde debía, en el lugar más frágil, su fantasía. Esa noche estuvo cariñosa de una manera mecánica. Me abrazaba, pero su mente estaba en otro lado. Yo la dejé, porque esa era la idea, que ella sintiera que me tiene, mientras su corazón corría hacia un número desconocido. Y en mi silencio, con el anillo guardado como recordatorio, pensé, perfecto, Natalia, ya oíste lo que querías oír. Ahora vamos a ver hasta dónde te atreves a seguirlo. Actualización 2. El segundo paso era más difícil. Natalia, por miedo a perderme, intentó ser fiel incluso con la tentación en la mano. No respondió el mensaje. Se hizo la fuerte. Se repitió su discurso de yo elegí a Andrés. Pero yo ya la conocía. Cuando Natalia se hace la fuerte, no es porque esté convencida, es porque está negociando consigo misma. Necesitaba empujarla al abismo sin empujarla con mis manos.
Así que construí el empuje con dos fuerzas al mismo tiempo, una señal externa que confirmara su fantasía, y un Andrés que dejara de ser atractivo. No para que me odiara de verdad, sino para que el contraste la justificara. Ella tenía que sentir que abandonar al bueno era, en realidad, recuperar lo que merece. Primero contraté a una mujer, alguien que no existiera en nuestro círculo, para una escena pequeña y limpia. Una frase breve, dicha en la calle como si fuera un comentario inocente, pero dirigida como flecha. No necesitaba que Natalia tuviera pruebas, necesitaba que tuviera destino. Porque ella vive de señales, de coincidencias, de narrativas románticas que le dan permiso de ser cruel. La escena fue simple, Natalia caminando con su café, esa mujer acercándose como quien duda y finalmente suelta la frase, «Perdón, tú eres Natalia, ¿no? Solo quería decirte algo, Fabián te ama, tiene miedo de interrumpir tu boda, pero está destrozado». Y se fue. Nada más. Ni explicación, ni conversación. Solo la semilla perfecta para que el cerebro de Natalia hiciera el resto. Al mismo tiempo, yo empecé a convertirme en el tipo de pareja que Natalia desprecia. Fue un acto calculado, no una transformación real. Dejé de poner atención a mi imagen frente a ella, me volví tacaño con detalles que antes hacía, contestaba con monosílabos cuando me hablaba de sus planes, y dejé caer comentarios torpes como si yo estuviera cansado de complacer. Lo suficiente para que ella pensara, Andrés cambió, pero no lo suficiente para que sospechara una estrategia. Natalia se confundió. La vi luchar internamente entre el orgullo de «soy una mujer comprometida» y el brillo de «Fabián me quiere». Cuando alguien como ella recibe dos cosas al mismo tiempo, una puerta que se abre al pasado y una incomodidad en el presente, su mente hace una trampa, convierte al presente en cárcel y al pasado en salvación. Y yo estaba construyendo exactamente esa jaula. Una noche, mientras cenábamos, dejó el celular en la mesa y lo tomó de nuevo con rapidez, como quien se quema. Fingió reírse de algo en redes, pero sus ojos no estaban ahí. Yo no le pregunté nada. La dejé sola con su mentira, porque la mentira necesita espacio para crecer. Y Natalia es excelente dándose permiso. El primer movimiento real lo hizo en silencio, se metió a sus contactos, buscó el nombre de Fabián y se quedó mirando el bloqueo. Esa mirada dura 2 segundos, pero en esos 2 segundos se decide una vida. Y entonces lo hizo, lo desbloqueó. No para hablar, se dijo. Solo para cerrar el ciclo, se dijo. La excusa favorita de la gente que está a punto de traicionarte. Ella escribió hola y lo borró. Creyó que nadie lo vio. Pero yo, que ya estaba jugando con el mismo tablero, había revisado el registro básico del router de la casa y noté el intento de conexión a ese contacto a través de una app de mensajería que ella juraba no usar ya. No necesitaba leer el contenido, solo necesitaba confirmar el impulso. Y cuando vi ese rastro, supe que el anzuelo estaba en su garganta. Esa noche Natalia se acostó pegada a mí, como para convencerse. Yo la abracé sin ternura en el pecho, solo con el brazo. Y por dentro pensé, ya cruzaste la línea, Natalia. Todavía no te atreves a correr, pero ya miraste hacia atrás con hambre. Ahora te voy a dar un camino, y tú misma vas a caminarlo. Actualización 3. El problema del tercer paso era obvio. Si Natalia hablaba con el Fabián real, el castillo de señales se caía. Ella descubriría que él no le había escrito, que nadie la estaba esperando, que su fantasía era un monólogo. Y yo no podía permitir que la realidad la rescatara. Tenía que interceptar, redirigir y cerrar el circuito antes de que ella metiera la mano donde no debía. Así que volví al número alterno y me convertí en el Fabián exacto que Natalia necesitaba. No un Fabián realista, sino un Fabián de película, arrepentido, romántico, urgente. El tipo de mensaje que no se verifica, se siente. Porque Natalia no toma decisiones por hechos, las toma por emoción. Y yo estaba escribiendo el guión que ella siempre quiso vivir. Le mandé un mensaje con una excusa que sonaba creíble en su mundo. No me escribas a mi número oficial, mi nueva novia lo revisa. Escríbeme solo por aquí. Con eso le di 2 cosas, clandestinidad, que la hace sentirse especial, y urgencia, que le impide pensar demasiado. Luego rematé con lo que Natalia ha esperado escuchar desde que lo bloqueó, te amo. No debí dejarte ir. No paré ahí, porque la fantasía sin acción se enfría. Le puse una meta romántica con fecha y lugar. Deja a Andrés y ven conmigo al lugar de nuestro primer aniversario este sábado. Cuando leí esa frase en la pantalla antes de enviarla, sentí algo duro en la lengua. No era culpa, era asco por lo fácil que es mover a alguien cuando sus prioridades son egoístas. Natalia tardó unos minutos en responder, y esos minutos fueron los más honestos de todos, su batalla interna. La imaginé caminando por la casa con el celular apretado, la respiración cortada, el corazón saltando por alguien que la ignoró. Y cuando por fin contestó, no preguntó por qué ahora. No preguntó ¿es verdad? Solo dijo algo que me confirmó que yo tenía razón desde el restaurante. ¿De verdad sientes eso? A partir de ahí, Natalia se convirtió en otra persona.
Más ligera, más viva, más dulce, pero no conmigo, con la idea. Empezó a arreglarse más, a sonreír mirando el celular, a esconder conversaciones con una rapidez torpe. Si yo le preguntaba qué veía, decía nada. Si sonaba una notificación, la cara se le iluminaba un segundo y luego volvía a la máscara de prometida. Yo seguí interpretando mi papel, el Andrés que está cambiando y está pesado. Le di pequeñas razones para que se quejara de mí sin que yo la confrontara. Dejé que se sintiera víctima de mi descuido, porque ella necesita ser víctima para justificar su crueldad. Natalia no abandona por honestidad, abandona por relato. El jueves, 2 días antes del sábado, la vi sacar una maleta por si vamos a casa de mi mamá. Ni siquiera tuvo creatividad. Era la mentira típica de quien se cree muy lista. Yo asentí y fingí no sospechar. La miré doblar ropa como quien prepara una huida, y lo único que pensé fue, mira qué rápido te organizas cuando el destino tiene nombre de ex. Esa noche me pidió hablar de la boda más adelante, porque estaba estresada. Yo le dije que entendía, que no quería presionarla, que lo importante era su paz. La vi relajarse con esa frase, como si yo estuviera colaborando con su traición. Y lo estaba, pero no como ella creía. Cada vez que yo le daba cuerda, ella se colgaba un poco más sola. El viernes, cuando ya tenía todo listo, Natalia se miró al espejo con esa expresión de ganadora anticipada. Ella no veía una traición, veía una coronación. Iba a recuperar al amor de su vida y dejar atrás al hombre que ya no la entiende. Y yo, desde adentro, sonreí sin mostrar dientes, porque el sábado ella no iba a recuperar nada. Iba a entregar, con sus propias manos, lo único que sí tenía seguro. Actualización 4. El sábado por la tarde Natalia se levantó con energía de estreno. Se bañó, se arregló, eligió ropa como si fuera una escena importante. Y lo era, solo que no para ella. Mientras se maquillaba, me habló con una frialdad elegante, como quien ya se despegó emocionalmente y solo está cumpliendo el trámite de avisarte. Me dijo, Andrés, lo siento, no puedo casarme contigo. Hizo una pausa mínima, no por dolor, sino para saborear el impacto. Luego soltó la frase como una corona, Fabián me quiere de vuelta. Y lo dijo con orgullo, como si yo debiera aplaudirle por ser honesta justo después de jugar conmigo durante semanas. Yo hice lo único que necesitaba para que su crueldad fuera completa, no la detuve. No supliqué. No pregunté por qué. Me quedé quieto, dejé que mi cara se quebrara un poco, lo justo para que ella se sintiera poderosa. Natalia necesita sentirse poderosa para salir sin mirar atrás. Así que le di esa ilusión en bandeja. Ella interpretó mi silencio como derrota. Se puso aún más cruel, como si quisiera asegurar que yo no la siguiera. Dijo cosas como contigo me estaba conformando y yo merezco una historia real. Cada palabra era una patada, pero también era un clavo en su ataúd emocional. Mientras más decía, más se cerraba la puerta. Y yo, por dentro, solo contaba los segundos. Le pregunté, con voz baja, si estaba segura. No para detenerla, sino para que lo dijera en voz alta. Y Natalia, con el mentón arriba, dijo, sí. Estoy segura. Esa frase era el contrato. La sentencia. La decisión hecha por ella, sin presión. Perfecto. Agarró su maleta, revisó el celular como si esperara otra señal, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, me miró con una mezcla de lástima falsa y superioridad real. Me dijo, ojalá encuentres a alguien que te valore. Lo dijo como si fuera una bendición, cuando en realidad era un premio para ella misma, limpiarse la conciencia con palabras bonitas. Yo asentí, dejé que se fuera, y cerré la puerta sin correr detrás. Me quedé apoyado un segundo, respirando lento. No sentí tristeza en ese instante, sentí un alivio extraño, como cuando por fin te quitas un peso que llevabas creyendo que era tu responsabilidad. Natalia se fue directo al lugar donde, según Fabián, empezaría su nueva vida. Iba con el corazón acelerado, convencida de que estaba viviendo una escena romántica que el universo le debía. Y yo me quedé en casa, en silencio, esperando la parte del guión que ella nunca imaginó, el momento en que el sueño se vuelve espejo. Pasaron las horas y mi celular no sonó. Natalia no me llamó de inmediato porque Natalia, cuando se cree ganadora, quiere que tú sufras solo. Quiere que te retuerzas preguntándote qué hiciste mal. Esa necesidad de control era la razón exacta por la que su caída iba a ser tan dura. Ella no solo iba a perder hombres, iba a perder la narrativa. Cuando el sol empezó a bajar, supe que ya estaba sentada en ese lugar, mirando la puerta, sonriendo cada vez que alguien entraba. Supe que ya estaba revisando el celular con manos sudadas. Y supe que su orgullo estaba a punto de convertirse en vergüenza. La trampa se estaba cerrando sin que yo moviera un dedo. Actualización 5. Natalia esperó. Al principio, con ilusión. Luego, con impaciencia. Después, con ansiedad. El lugar de su primer aniversario con Fabián, ese que ella idealizó como si fuera una iglesia del destino, se fue convirtiendo lentamente en una sala de juicio.
Cada pareja que pasaba, cada risa ajena, cada minuto sin él, era una bofetada. Yo, mientras tanto, ya había hecho mi última jugada antes del jaque mate. Contacté al Fabián Real días atrás con una frase simple, preventiva, sin melodrama. Le dije que su ex podía aparecer a buscarlo, que no quería problemas y que solo le advertía por si acaso. No necesitaba que Fabián me creyera al 100%, necesitaba que estuviera a la defensiva. Y la defensiva de un hombre que ya te rechazó se ve como crueldad. Exactamente lo que yo necesitaba para el final. Natalia, en su cabeza, iba a llegar como la gran protagonista del reencuentro. En la realidad, iba a llegar como un problema que nadie quiere. Cuando ya llevaba horas esperando, Natalia recibió un mensaje, pero no del número alterno. Fue en su teléfono real, en el canal real, del Fabián Real. Y el texto no fue romántico, fue frío. Fue un portazo escrito: deja de acosarme. Estoy llamando a la policía si te acercas. Nada de te extraño, nada de me arrepiento, solo rechazo y amenaza. En ese instante, todo se desmoronó de golpe. No por el mensaje en sí, sino por la lógica brutal que le seguía. Si Fabián estaba amenazándola, entonces él no era quien la había estado alimentando con amor clandestino. Si él no era, entonces, ¿quién? Natalia sintió como el piso se le abría bajo los pies con una claridad aterradora. La vi en mi mente, mirando los 2 hilos de conversación, comparando horarios, recordando cada señal, cada frase, cada coincidencia mágica. Y de pronto, el nombre de Andrés, mi nombre, empezó a aparecer como sombra detrás de todo. El Andrés desagradable que apareció justo cuando Fabián regresó. La mujer en la calle diciendo justo lo necesario. La clandestinidad. ¿El sábado? El lugar. Natalia entró en pánico y me llamó. No una vez, muchas. Llamadas seguidas, como martillazos. Mensajes largos, llorosos, repentinos, llenos del por favor, y yo estaba confundida y no quise hacerte daño. La misma mujer que fue fría para romperme el corazón ahora buscaba mi voz como si fuera oxígeno. Porque eso es lo que yo siempre fui para ella, oxígeno cuando el mundo se le cerraba. Contesté cuando decidí, no cuando ella quiso. No levanté la voz. No la insulté. No necesitaba nada de eso. Solo dejé que el silencio fuera la pared contra la que ella chocara. Y cuando por fin habló entre sollozos, soltando frases sin orden, le dije una sola cosa, limpia y final. Disfruta tu aniversario, fantasma. Y colgué. No por crueldad gratuita, sino por justicia exacta. Porque ese fue el título real de toda nuestra historia, ella celebrando una fecha que no le pertenecía, llorando por un hombre que no la quería, mientras yo estaba ahí para sostenerla como si eso fuera amor. Natalia perdió a Fabián porque nunca lo tuvo de vuelta, solo tuvo su obsesión. Y me perdió a mí porque yo dejé de ser su red de seguridad. Se quedó con lo único que sí era suyo desde el principio, su propia elección, su propia ambición emocional, su propia soledad. Y si su plan era volver conmigo cuando su sueño fallara, se equivocó de hombre. Esa noche guardé el anillo en un cajón y me dormí como no dormía desde hace meses, sin la ansiedad de estar compitiendo con un fantasma. No sentí culpa, no sentí nostalgia, no sentí ganas de hablarlo. Sentí victoria. Porque yo no le quité nada a Natalia que ella no hubiera entregado primero. Solo le mostré, con precisión quirúrgica, lo que pasa cuando usas a una persona como seguro, y apuestas tu vida al humo.